What kind of person do you picture if I ask you to think of an entrepreneur? What about a leader? Or maybe a job creator? Would any of them make the cut? What if I told you that we help 10 million young people achieve their goals every year, all over the world? And in turn, they create jobs and prosperity. JA has been preparing young people for successful careers since 1919. You find us all across the globe, in more than 100 countries. We're getting young people ready for work. And we get results. Our students go on to excel as professionals, taking control of their lives and careers, and some even succeed beyond their wildest dreams. JA students learn to do things like balancing a budget, negotiating deals, setting goals, and working in teams. It's hands-on learning from professionals with real-life work experience. All our programs are based in 3 fundamental principles: work readiness, financial literacy, and entrepreneurship. For example, in JA Company program, young people learn how to start and run a business. In JA Job Shadow, a student joins a mentor in a professional work setting. And students in the JA More Than Money program study the ins and outs of earning, spending, and saving. And these are only 3 of the more than 50 different programs that JA offers. Our network of staff, volunteers, and partner schools reaches young people all over the world, from major cities to rural communities and everywhere in between. And it works, because we pay attention to the needs in each region, and then we customize our programs so that JA students will be ready for the job markets they're about to enter. We even customize our own name. But at the end of the day, we're all one JA, JA Worldwide. And the core of our organization is the same everywhere. JA inspires and prepares young people to succeed in a global economy. Whoever they are, wherever they are, JA activates young people for the future of jobs. Bueno, bienvenidos a nuestra tercera edición de esta serie de seminarios de JA América. Soy Leo Martelotto, presidente de JA América, y la verdad estoy muy feliz de estar en el seminario de hoy. Quiero además comentarles quiénes son los panelistas que me van a acompañar. Flavia Feitas, ella es responsable de IBM, Jennifer James, vicepresidente de nuestros programas en Canadá, y lamentablemente Andrea Leal no se puede unir porque está enferma y espero que se recupere muy pronto. Ustedes saben que estos seminarios buscan traer debates sobre temas fundamentales en el mundo. Esta vez nos vamos a dedicar a hablar de la tecnología, sobre todo de cómo la tecnología está conformando la educación. Ustedes saben que la tecnología afecta muchos aspectos de nuestra vida. Se ven muchos documentales, leo muchos artículos que hablan de la manera en que pensamos y actuamos, cómo esto se ve afectado por la tecnología. Quiero empezar mostrándoles maneras en que la tecnología está afectando la educación de nuestros jóvenes. Primero que nada, está motorizando todas las herramientas del aprendizaje a distancia. Es decir, no podemos hablar solo de aprendizaje virtual, sino que hay que hablar de aprendizaje a distancia. Cerca de 1.200 millones de niños no fueron a clase durante 2020, como dijo el Fórum Económico Mundial. Y en Latinoamérica, 165 millones de alumnos siguen viéndose afectados por la interrupción de la presencialidad en 32 países. Es decir, estamos en problema, falta educación
Y todo esto puede empeorar la realidad. El aprendizaje a distancia desempeña un papel fundamental para mantener el contacto con los alumnos, para no perderlos. El aprendizaje a distancia utiliza la tecnología para permitir la comunicación y los intercambios durante el proceso de aprendizaje. Tiene muchos beneficios: procesos interactivos, comunidades de aprendizaje conformadas por alumnos de distintas partes del mundo y la flexibilidad horaria que hace que el proceso sea asincrónico, lo que nos permite acortar las distancias. Además, podemos hablar de los desafíos que la pandemia y el mayor uso de la tecnología han traído. Cerca de 200 millones de personas en Latinoamérica y el Caribe no tienen acceso a una infraestructura digital básica. Y si tienen acceso, la calidad es bastante mala. Más de un tercio de los hogares en Latinoamérica no tienen conexión y no pueden tener conectividad. También la tecnología es un tema para recortar las brechas. De acuerdo al Foro Económico Mundial, cerca de el 65% de los niños que ingresan a la escolaridad ahora van a tener trabajos que ahora no existen. Los sistemas educativos se desarrollaron hace 20, 30 años y ahora están tratando de educar a nuestros jóvenes para lo que va a suceder en 20 o 30 años. Imagínense cómo tienen que adaptar la pedagogía, los contenidos, para mantener la flexibilidad. Nuestros jóvenes ya están sufriendo la brecha en competencias digitales. Están tratando que enfrentar una brecha digital. En nuestra región, 4 de cada 10 empleadores indican que les es difícil encontrar personas con las competencias necesarias. ¿Y cuáles son estas competencias, las más necesarias? No solo las digitales, sino también lo que llamamos las habilidades interpersonales, aprendizaje activo, la manera de resolver problemas complejos. Y el tercer componente que quería incorporar a la conversación se refiere a cómo mejorar el acceso a la capacitación para aquellos sectores vulnerables que sabemos en nuestra región. Mucha gente joven vive en zonas rurales, enfrenta problemas de género, enfrentan problemas de drogadicción, etcétera. Entonces, para enfrentar este desafío hemos desarrollado muchas iniciativas y abordajes que se centran en los jóvenes vulnerables, tratando de mejorar su preparación y conectándolos con trabajos reales en esta economía del conocimiento que sabemos es la que ofrece más oportunidades. Junior Achievement y nuestros socios tienen una gran oportunidad de asociarse, de aportar esta innovación social que ya está aquí, proponerla al servicio de los jóvenes. Por eso es que hoy tenemos este buen mix en el panel. Un sector que crea, que invierte en innovación, en creatividad. Hablo de IBM y alguien también de nuestra red que está liderando esta transformación digital en algunas operaciones de JA en Canadá. Así que pasemos ahora a la interacción y tenemos además una cantidad de preguntas y vamos a recibir preguntas de la audiencia. Vamos a empezar con Flavia. Les voy a hacer unas preguntas. El COVID-19 echó luz sobre las desigualdades educativas y sociales entre y dentro de países. ¿Ustedes creen que la tecnología ha contribuido a reducir las desigualdades en acceso a la educación o ha generado nuevas brechas? Es decir, una situación peor a la que teníamos antes. Flavia, por favor, tu respuesta primero y después Jen. Hola, buenos días. Gracias por invitarme a estar con ustedes hoy. Es un placer
ser parte de esta discusión. Como ustedes dijeron, como dijiste, Leo, en tu introducción, tenemos aquí en la región millones de estudiantes afectados por la falta de presencialidad, según dijo el Foro Económico Mundial. ¿Qué puedo decir? Que el COVID sí ha incrementado las desigualdades raciales, económicas, sociales. La tecnología, vemos que hay falta de infraestructura, acceso limitado para implementar el acceso, faltan computadoras, las escuelas no están preparadas para el aprendizaje a distancia, falta de capacitación en los maestros, difícil pasar al entorno digital cuando estábamos acostumbrados a las aulas, pero todas estas alteraciones creo yo que son una oportunidad, sobre todo para educar en democratización. Ahora tenemos más información, los educadores que no eran accesibles. Bueno, ahora tenemos instituciones como Harvard, Stanford, que dan cursos a distancia. Por eso, en parte, en mi opinión, la tecnología y la alteración que ha creado la pandemia nos trajeron grandes aportes. Flavia, me encanta tu optimismo. Creo que siempre tenemos que ver el vaso medio lleno. Ahora, Jen, ¿cuál es tu opinión? ¿Sos tan optimista como Flavia? ¿Esto puede mejorar la educación? Jen, ¿me escuchás? Bueno, te estaba pidiendo que presentaras tu reacción a lo que dijo Flavia. Sí, comparto el optimismo de Flavia. Creo que hay muchas cosas que hemos aprendido y que van a quedar. La aprendimos durante la pandemia, por ejemplo, el acceso a la información, a fuentes de educación que ahora tenemos a nuestra disposición. Aquí en Canadá, cuando cerraron las escuelas, la barrera más significativa fue el acceso a dispositivos y a Internet. Esto generó una brecha porque no todos tenían el mismo acceso a la educación durante los meses que no hubo presencialidad. Muchos directamente no se pudieron conectar, no pudieron participar de las clases. Lo que sucedió aquí, y creo que en toda Latinoamérica también, es que cuando cerraron las escuelas, en muchas familias, los hermanos mayores tuvieron que cuidar a los menores. Esto también sumó a la desventaja y a la imposibilidad de participar. Y otro tema que quiero traer a la discusión es el tema de salud mental, porque los niños no podían compartir con sus padres, tuvieron que quedarse en casa. Y eso también afectó. Bueno, Jen, el acceso a la tecnología en países subdesarrollados como Argentina, donde vivo. Cuando pensamos en Canadá, pensamos que todo es perfecto, que todo el mundo tiene computadora, todo el mundo tiene acceso o es tan diverso como aquí en Latinoamérica. Bueno, sí, hay problemas de acceso, pero no es el 30%, es solamente un 6% donde tienen internet inestable. Las escuelas acá tienen cierto equipamiento, pero no todas tienen un acceso estable a internet. Hay desigualdades, hay brechas, pero algunas han sido cerradas durante la pandemia. Por eso es que me mantengo optimista. Hay más recursos disponibles, hay mucha más conciencia. Nuestros alumnos en Canadá no todos tienen los recursos necesarios para participar en la educación. Jen, quiero preguntarte más sobre los sistemas educativos. Sabemos que cualquier proyecto educativo
está complementando lo que hacen los sistemas educativos en cada país. Los ministros de educación están definiendo la currícula, están definiendo la infraestructura, están capacitando a los maestros. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ven de qué manera la tecnología está alterando los sistemas educativos en Canadá o en esta región? ¿Cuáles son los obstáculos que están enfrentando en esta crisis? Y Flavia, te pediría que reacciones a la respuesta de Jennifer. Sé que estás colaborando con el sistema educativo en tu región. Jen. Bueno, un par de cosas que me vienen a la mente. La tecnología ha cambiado el acceso a la información. No solo los maestros tienen acceso a una información ilimitada, pero también los alumnos no tienen que esperar al próximo libro de texto o la próxima charla o conferencia. Los educadores y los sistemas tienen que ser creativos y pensar cómo acceder a esta información, cómo interpretarla y cómo filtrarla e incorporarla al aprendizaje de una manera que sea correcta. Muchas veces los alumnos aprenden con independencia en línea y los educadores tienen que mantenerse al día para comprometer a los alumnos y estar a la par de los alumnos. Por eso es que la tecnología de la información es una grave alteración, pero todo el aprendizaje que sigue fuera de las aulas es importante. Me parece que la tecnología también nos permite y les permite a los educadores ver cómo educar, ver usar distintas herramientas, no solo las tradicionales, para motivar a los alumnos, comprometerlos en el proceso. Creo que la tecnología es un habilitador que facilita el trabajo de los educadores y les permite tener a los alumnos una actitud más comprometida en el proceso. Yo creo que hay muchos obstáculos además que superar. Me parece que es importante que los maestros apoyen la transición a la tecnología. Lleva tiempo, lleva recursos. Es decir, el sistema no solo tiene que proveer un acceso equitativo a la tecnología. Esto hemos visto que no ha sido así durante la pandemia, pero no es suficiente. Hay que lograr el desarrollo de los educadores, el desarrollo del sistema, incorporarlos al plan para que el éxito se asegure. No se puede tomar lo que tradicionalmente se ha hecho en un aula y pasarlo a un aprendizaje en línea. Se puede usar la tecnología de manera que habilite un aprendizaje, pero los maestros tienen que recibir apoyo para saber cómo usarla. Estoy seguro, porque los sistemas educativos son tan grandes, son un elefante tan lento, tan difícil de mover. Lleva tiempo, lleva mucho esfuerzo hacer lo que estás diciendo. Maestros que sean capacitados. Flavia, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo puede el sistema educativo actualizarse? Bueno, estoy muy conectada con lo que acaba de decir Jennifer, pero quiero aclarar que las políticas públicas son uno de los principales desafíos que enfrentamos, porque hay que introducir la tecnología no solo como herramienta, sino una manera de modificar cómo usamos la tecnología para aprender. Cuando enfrentamos el COVID, las escuelas se cerraron. Tuvimos un proceso en el cual hubo que enseñarle a los maestros a trabajar en forma virtual, enseñarles a usar todas las herramientas de videoconferencia, hubo que enseñarles cómo usar las herramientas, cómo promover la conexión entre los alumnos, es decir, teniendo estas políticas públicas
Y como dije antes, bueno, no va a suceder de la noche a la mañana, pero es un punto de inicio. Como dijo Jen, mostrar la oportunidad de aprender cosas para que los maestros también se involucren. Eso creo que va a ser clave. Sí, totalmente de acuerdo con estos aspectos de la política pública. No estamos hablando de decisiones aisladas, cosas que de pronto se implementan, sino de un abordaje holístico donde todos los ministerios tienen que participar de alguna manera y cada sector también. Por eso, políticas públicas que reúnan a las personas, las pongan en una misma mesa, porque cuando los sistemas educativos hacen estos cambios, no están equilibrando los esfuerzos, los conocimientos que hay que comprometer, involucrar. Necesitamos a la sociedad civil, necesitamos que todos, entre todos, hagamos políticas públicas. Jen, sé que sos una experta en educación y sé que la educación digital, no sé si es una tendencia o es una palabra muy de moda, esto de la educación o alfabetización digital, pero cada vez que pregunto qué significa esto para alguien, las definiciones son todas diferentes. Entonces, tu definición, ¿cuál es? Gracias, Leo. Sí, es una palabra que está de moda, que se usa mucho. Pensando en la era digital, bueno, tuve que ponerme a averiguar cómo la definen otros y quiero simplemente dar mi perspectiva. Cuando pienso en la alfabetización o educación digital, creo que es un nivel para entender algo y me parece que la alfabetización digital es comprender correctamente, es tener confianza en cómo usar la tecnología, cómo equilibrar las herramientas para obtener conocimiento, para comunicarme, para crear. Gracias. Te pregunto, Flavia, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu definición? Y además, ¿cuáles son las necesidades de los jóvenes en cuanto a educación digital? Porque todos tenemos un hermano menor o tenemos hijos y veo todos los días que ellos necesitan educación digital. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son esas necesidades? Bueno, conectarme con este ejemplo de familia, creo que ahora veo a mis hijos en la escuela aprendiendo a crear un documento de PowerPoint, uno de Word, y sé que es parte de un grupo muy pequeño y ese grupo tiene que aumentar. Lo que veo aquí en cuanto a alfabetización digital es hacer el uso correcto de las herramientas que tenemos en en nuestras manos. Es decir, vemos a todos los niños conectados usando Google, haciendo todo lo que necesitamos hacer desde el teléfono celular, pero eso no significa que se esté usando bien para promover la educación. Necesitamos usar la internet, las computadoras, los dispositivos como herramientas, formas de desarrollo educativo. Creo que esto es lo importante. Bueno, déjenme ser honesto. Cuando estoy en casa verificando mi computadora, Camila, mi hija, viene, me saca el celular y veo que ella necesita educarse porque hay que usarlo bien, de manera útil, todo aquello que tenemos a disposición ahora. Ahora, si pensamos en la alfabetización digital en la región, cuando hablamos de los jóvenes, yo acabo de decirlo, no soy tan joven, pero en la región, ¿qué creen que está pasando, que debería estar pasando desde una perspectiva más amplia? ¿Algún comentario, Flavia?
Estamos muy atrasados en este viaje de alfabetización digital. Antes de empezar con la alfabetización, como planteaste en la primera pregunta, primero hay que abordar el tema de las desigualdades. Hay mucho que hacer antes de la educación digital y me parece que podríamos saber, es necesario saber maneras de reducir los costos de la infraestructura, ampliar el acceso a todo aquello que es necesario, perdón, y podemos hacerlo en grandes áreas, por ejemplo, normas, incentivos fiscales, es decir, lograr que las empresas implementen la infraestructura. Me parece que estas son las 3 áreas en las cuales tenemos que centrarnos. Solo para dar algunas cifras que me parecen importantes y que pueden enriquecer nuestra charla. Por ejemplo, para el Banco Interamericano, más del 60% no tienen acceso a las computadoras. El Foro Económico Mundial dice que hay un porcentaje muy importante de la población mundial que no tiene conectividad. Es un número el que planteó el foro que me asusta. 8.7% tiene computadoras, pero un porcentaje más bajo realmente las usa correctamente. En cuanto a las habilidades y conocimientos, tenemos 5 al 15% que no tienen buen uso de las computadoras, que no saben usarlas correctamente. Otro de los temas que he hablado con los CEOs es que el 40% tiene personas con las habilidades, las competencias correctas. Es decir, los niños hoy en la escuela ni siquiera saben qué van a hacer en el futuro. Es así. Esto es lo que veo. Ha habido mucho eco, me disculpo, pero Flavia tiene mucho eco. Cuando hablamos de educación virtual, educación digital, y no entendemos que la mayoría de nuestros jóvenes no tienen acceso a un dispositivo o a la Internet, los dejamos atrás. Los estamos dejando atrás y esto es algo que me preocupa, si no tenemos que pasar a un aprendizaje a distancia, equilibrando los recursos. Flavia, en cuanto a los sistemas educativos, porque no estamos moviendo la aguja en el sistema educativo. Si pensamos en la transformación digital, ¿qué otras cosas podemos hacer para acelerar el proceso? Tal vez en IBM, ustedes están trabajando con varios gobiernos, con ministros de educación. ¿Qué se puede hacer para acelerar la transformación digital? Bueno, diría que las empresas hoy en día no pueden desentenderse de esto. Desde la perspectiva de la empresa, diría que hay que trabajar en la capacitación de la fuerza laboral, usando herramientas, metodologías. Y ahora esto lo tenemos que pasar a los otros sectores del mercado. También veo que empresas como IBM, bueno, yo soy la cabeza del Departamento de Responsabilidad Corporativa. Creo que hay que promover programas sociales, como estamos haciendo con Junior Achievement, para conectarnos con las oportunidades que permiten aumentar y mejorar las competencias digitales, para presentar las cosas
a las personas vulnerables para incluirlas en el mercado, porque hay muchas oportunidades que pueden aprovechar. Podemos 600.000 empleos en el mercado de la informática. Dijiste 600.000 oportunidades laborales vacantes que están esperando gente que las tome con los mejores salarios que uno puede encontrar en el mercado. ¿Eso dijiste? Sí, con nuestros programas hemos visto una transformación enorme. Con nuestros programas que en toda Latinoamérica, que empezamos hace 3 o 4 años sin una perspectiva, simplemente yendo a escuelas secundarias, viendo si se podía hacer esto o no, y a través de ese programa hemos conectado a los alumnos con las empresas y ahora han encontrado grandes oportunidades, están haciendo programas becarios, entrando como becarios en las empresas. Friedman dijo que esto se tiene que convertir en algo plano y si los jóvenes no toman estas oportunidades, otras personas, otros jóvenes de otras regiones del mundo lo van a hacer. Regiones en donde los jóvenes se están educando mejor y más rápido. Tengo un comentario aquí de la audiencia. Dice que la alfabetización digital tiene que incluir a los padres y a las familias. Por supuesto, porque la alfabetización digital no debe darse solo en la escuela, se usa la tecnología en los hogares también. Por eso es que los padres como yo, tienen que estar listos para hacer esto en sus casas, haciendo un buen uso de la tecnología. Por eso estoy totalmente de acuerdo en involucrar a las familias en este proceso de alfabetización. Jen, quiero que hablas de la colaboración transversal. ¿Cuáles son los sectores que podemos traer a esta mesa de debate? ¿Cuál es la experiencia en Canadá? ¿Con quién se han sentado en Canadá para generar una currícula? ¿Cómo las ONG pueden aportar soluciones e ideas? Sí, me parece que el sector social tiene una perspectiva. Muchas veces están trabajando para llenar espacios que si no son cubiertos de otra manera, o perdón, no son cubiertos de otra manera. Puedo hablarles un poco de la importancia de equilibrar las asociaciones con corporaciones, con otras empresas, ofreciendo programas a los alumnos para aliviar parte de la carga de las instituciones educativas. Es muy importante que las organizaciones se reúnan, colaboren, compartan recursos, opiniones para poder mejorar la situación, brindar acceso, cambiar la manera en que las cosas se están haciendo para que los alumnos puedan beneficiarse y estar preparados para los empleos del futuro. Compartía con Flavia, con Jay, tuvimos una asociación muy prolongada con IBM y fuimos a sus oficinas de IBM y vimos que estábamos en una oficinas que eran un espacio diferente al que estos jóvenes que llevamos a este programa estaban acostumbrados. Y es realmente genial ver en las maneras en que el sector social puede llenar estas brechas para dar conexión, educación a alumnos que de otra manera se quedan en las aulas y preparar a los jóvenes para un futuro exitoso. Y las soluciones no solo darles servicio, sino hacerlos parte del proceso de resolver problemas que les afectan. Es decir, entender dónde están
y diseñar con ellos las intervenciones, centrándonos o con un abordaje desde la perspectiva del alumno, tratando de definir algo que va a ser atractivo y motivador para los alumnos. Es decir, involucrar a los alumnos en el diseño del proceso. Ahora quisiera también, Jen, si podés reaccionar al hecho de que la tecnología a veces es algo técnico y nada más. Solamente que te enseñan a usar Word o Excel, pero bueno, ¿qué otras competencias tienen que complementarse, relacionarse con lo que llamamos habilidades interpersonales, las competencias soft? Es decir, ¿qué hay que hacer? Flavia, te voy a preguntar o pedir también que reacciones. Podemos hablar de esto 2 días seguidos, pero bueno, lo que vemos aquí en áreas donde los alumnos tienen acceso completo a la tecnología desde muy pequeños, es como para ellos la tecnología es un apéndice o otro brazo. Las personas con los dispositivos uno los ve usarlos sentados o parados en un círculo, cada uno con su dispositivo, no hablan entre ellos, hablan con el teléfono. Recuerdo haber ido a un aula antes del COVID, un grupo de niños de 12 años estaban aprendiendo a hacer presupuestos, pero al final del día, cuando hablamos con ellos y les preguntamos qué fue lo más desafiante, dijeron, bueno, que tuvimos que presentarnos en forma presencial, cara a cara con los demás, y eso los puso incómodos. Es decir, necesitamos recordar la importancia de la comunicación como competencia interpersonal, hacer que estén cómodos comunicándose persona a persona, cara a cara, porque es una habilidad que tienen que desarrollar. Otras habilidades que tenemos que considerar y que son importantes en la era digital es la adaptabilidad. El ritmo de evolución de la tecnología es enorme, afecta conductas, expectativas, y sé que han mencionado las habilidades interpersonales, pero adoptar un esquema mental de emprendedorismo, de adaptabilidad, es una manera de aprender a reaccionar al entorno. La curiosidad, el aprendizaje continuo, me parece una habilidad interpersonal muy importante para poder seguir evolucionando, y la colaboración es clave también. Por eso, usar la tecnología que permite la colaboración a través de redes en muchos lugares de trabajo. En muchos se usan herramientas de colaboración en línea. La colaboración es definitivamente una habilidad interpersonal muy importante en la era digital. Flavia, ¿cuáles son estas habilidades interpersonales que crees importantes? Conectarse con lo que uno dice, es decir, conectar a estos niños con sus problemas. La solución de problemas es algo que tenemos que infundir en estos niños, incorporar en estos jóvenes. Parece simple, pero no lo es. Vivimos en un entorno muy estresante. El planeta está bajo estrés. Esto es algo que tenemos que trabajar. Bueno, esto era una prueba porque ustedes van a ver que acá tengo al Foro Económico que ha establecido un ranking de las 15 competencias que son críticas para 2025. Y hicieron una clasificación, la número 1 es innovación. Estrategias activas, estrategias de aprendizaje, resolución de problemas, análisis crítico. La número 5, que me parece que la nombraron, es creatividad.
y cómo resolver cuestiones de manera original. Me parece que no es solamente la tecnología o el conocimiento digital como hago, sino como el vehículo para lograr una solución. Cuando uno combina todas estas soluciones, ahí la gente está empoderada. Muy entusiasmado con esto. Tengo una lista que quiero compartir con ustedes, así que ustedes nombraron las 5 primeras, así que bien hecho. Una última pregunta y después comentarios de la audiencia. Se relaciona con la pregunta es, ¿cuáles son las tendencias o los prejuicios asociados a la educación en tecnología? Bueno, un par es el prejuicio o las diferencias de género, que las expectativas entre varones y mujeres son diferentes. Se piensa que los varones son mejores en tecnología y se critica a las mujeres. Esto es una tendencia que se ve en la enseñanza postsecundaria. Creo que también hay un prejuicio en cuanto a la edad. Bueno, hablaste de cómo tus hijos manejan la tecnología y te pueden enseñar muchas cosas que no sabes, pero este prejuicio tal vez existe de que una persona de más edad no puede educar a un joven. Tal vez los alumnos saben más. Por eso es que es tan importante que haya aprendizaje continuo y desarrollo profesional para que el maestro esté cómodo con lo que tiene que mostrar y manejar. Algo más específico es que vemos un prejuicio racial en cuanto a las oportunidades. A pesar de que somos la parte más grande del país, hay personas de distinta raza que están muy poco representadas en las empresas tecnológicas, personas que se encuentran en trabajos que requieren menos calificación y hay que hacer la transición. Me parece que esto es un prejuicio que está presente en América Latina y que afecta a muchas personas. Sí, estos prejuicios afectan. Siempre pienso, ¿por qué los jóvenes tienen miedo de estudiar ingeniería, por ejemplo? Ese tipo de carreras científicas. ¿Cómo se enseña las matemáticas en la escuela? Este prejuicio que hemos creado en los jóvenes, que todo lo que se relaciona con la matemática, la tecnología, es muy difícil y que van a fracasar. Y por supuesto, no es para nada divertido porque es todo abstracto, no tiene conexión con la realidad, con la vida real, entonces no tiene sentido, no hay significado. Esto es algo que me sorprende porque esto empieza desde muy temprano y ahí arrancamos con el pie equivocado. Todas las facultades de ingeniería, etcétera, vemos que tienen pocos alumnos. Sí, perdón, el eco me impidió entender lo que acaba de decir Flavia. Sí, es así. Soy yo el que sufro la tecnología todos los días. Bueno, yo aprendo de mis hijos. Exactamente. Ahora tenemos una segunda oportunidad porque estamos educando a nuestros hijos y ellos nos educan a nosotros. Bueno, una pregunta del público. Después que elijan quién la responde. ¿Cuáles son las tendencias en tecnologías nuevas y en herramientas en la educación? Supongo que están hablando de tendencias generales entre tecnología y educación. Y desde esta innovación, ¿qué está pasando en Latinoamérica y el Caribe? Si pudieran hablar de estas tendencias en la región.
No sé, Jen, vos sos la especialista en educación. Si querés empezar. Si vemos una aceleración en aprendizaje digital y tecnológico, eso pasó con la pandemia, es algo que vemos como tendencia aquí en Canadá. También está cambiando la currícula. Vemos que se está agregando codificación a la currícula y otro conocimiento tecnológico básico. Se está buscando un aprendizaje más digital. Con esto hay que cambiar también cómo se hacen las evaluaciones de desempeño. Esto también está empezando a cambiar. Sí, es algo, acá estamos basando la educación en proyectos cada vez más. Esto está liderando el cambio que esperamos. Temas interconectados, proyectos que no tengan que ver con una actividad única, no es tecnología, sino cosas conectadas. 100% de acuerdo, creo que la tecnología debe ser el vehículo para asegurarnos que la educación se basa en proyectos y no una materia absolutamente aislada, para que la gente entienda lo que pasa en la vida real. Todo está interconectado y la tecnología, como ustedes dijeron, permite la colaboración, permite unir puntos. Y cuando se trata de un proyecto, creo que el impacto es más importante. Una pregunta más sobre la eficiencia, la eficacia de esta nueva manera de enseñar. Estamos hablando de usar la tecnología, lo vimos en la pandemia, cómo adaptarnos. Ahora, si piensan en cuanto a la eficacia, el resultado de este nuevo abordaje, de esta transición, ¿qué están viendo? ¿Experiencia personal o profesional? Creo que la personalización está siendo disruptiva, porque cuando vemos las maneras tradicionales, no importa dónde estás, cómo se hace la trayectoria educativa. Personalmente, la personalización es beneficiosa, porque, bueno, podemos decidir cuándo aprender, buscar mejores contenidos, mezclarlos, contenidos de una fuente, compararlos con otra, y esto nos aporta al aprendizaje. Creo que este es uno de los beneficios. 100% de acuerdo. Jen, estoy totalmente de acuerdo también. La flexibilidad en el aprendizaje, en la forma de trabajar, en cómo acceder a la información, son beneficios muy importantes. Hay hay que asumir dos cosas que tenía antes de la pandemia, es decir, todo puede pasar a ser virtual en el aprendizaje y después, bueno, el tema del acceso. Y después decía, bueno, seamos todos virtuales, porque todos amamos el mundo virtual y nos encanta interactuar con la pantalla. Y después nos dimos cuenta que la gente sigue valorizando la interacción humana, que les gusta ir al aula, compartir su vida, compartir el día con otro ser humano y que de alguna manera u otra, con los errores de otro, uno podía brillar por comparación. ¿Cómo reaccionan ustedes a estas dos ideas que yo tenía prepandemia? Las comparto. Somos seres sociales. Necesitamos la interacción. Por supuesto, las distancias se acortan con la tecnología. Puedo hablar con mi madre todos los años, aunque no me pueda encontrar con ella, pero nada va a sustituir un buen abrazo o una conversación cara a cara. Por eso es que veo que lo híbrido o una opción híbrida es la mejor.
Definitivamente, sí. Todo lo que sea híbrido o mezclado, como le dicen en Canadá, pero necesitamos que los educadores y los alumnos tengan experiencias que incluyan personas, interacción personal. Se puede aprender mucho en línea, en forma independiente, pero no podemos reemplazar la importancia de la conexión humana. Esto es algo que tiene que coexistir a medida que la tecnología sigue incrementándose en la educativa. Ahora, una última pregunta antes de cerrar. La pregunta es, ¿cómo ven el aula en 10 años? Quiero replantearla diciendo, supongamos que se terminó la pandemia, que todos los jóvenes están vacunados, los maestros, todos, y volvemos a la escuela. ¿Va a ser la misma escuela que antes de la pandemia o la pandemia nos va a dejar algunos aprendizajes, algo que capitalizar? ¿Qué ven? Flavia. Bueno, depende de la situación. Para aquellos que ya están en una etapa de evolución, las cosas van a ser diferentes, pero para aquellos que quedaron atrás, todo lo que dijiste antes, toda la brecha digital, bueno, va a ser difícil de ahora en más. Pero quiero replantear algo más, cambiar la pregunta. No es como yo lo veo al aula en 10 años, sino como sueño el aula en 10 años. Y ahí diría que lo que tenemos hoy en día, estas escuelas internacionales para alumnos privilegiados, ese es mi sueño. Con la digitalización, cualquier persona en Colombia, en cualquier parte del mundo, que se conecte con el mejor maestro donde esté en el mundo, con otros alumnos, realizando proyectos con alumnos de todo el mundo. Eso es lo que sueño para dentro de 10 años. Perfecto. Completamente de acuerdo. Espero que el aula sea diferente dentro de 10 años, que sigamos evolucionando la manera de enseñar a nuestros jóvenes y que nos comprometamos en motivarlos, porque va a ser mucho más individual el aprendizaje, para que ellos puedan edificar sus propios intereses, para lograr ser la mejor versión de cada uno que puedan. Bueno, gracias. Me encanta que hayan terminado con un sueño y con optimismo, porque todos estamos soñando con una manera diferente de educar a los jóvenes, de tener un mayor impacto sobre ellos. Quiero ahora cerrar este seminario, terminar en horario, respetar el tiempo de todos. Gracias, Jen, gracias, Flavia, por haber aceptado esta invitación, por haberse sumado tan fácilmente y con tanta entusiasmo y pasión. Fue maravilloso tener a estos integrantes de la red en Canadá, gente de IBM como Flavia. Ha sido una gran conversación. Antes de que Jazmín me mate, recuerden que hay un enlace desde donde pueden hacer una donación al Junior Achievement. Cada dólar donado permite que un joven se incorpore